Madison 111 presenta. Hola, mi nombre es Chuy Chapa, soy empresario y escritor. Toma uno. Cuando era niño, me gustaba mucho leer. Antes no teníamos internet, no había tantas distracciones, los juegos de video apenas comenzaban y era una cosa que se llamaba Intellivision y era una pelotita que brincaba de un lado a lado, como tenis. Los libros, para mí, son una parte esencial de la civilización, es lo que nos asienta como humanos, es una conciencia colectiva. Los personajes que leemos, los que nos gustan, los hacemos nuestros en nuestra mente. Un libro, a diferencia de una película, te ayuda a que tú solo le pongas voces, tú le pongas rostro al personaje, tú le pongas el tamaño, la fisionomía, los gestos. Entonces todo eso hace que el cerebro se manifieste de una forma muy singular. De ahí de la importancia de los libros. Cuando era niño, leía tanto que dije, en algún momento voy a ser escritor. Luego me lo interrumpió la vida, pero trataba de combinarlo. Hice mis estudios en economía, luego me fui a Estados Unidos a estudiar finanzas, luego regresé, me puse a trabajar, finalmente me convertí en un empresario del petróleo. La vida te va llevando dando tumbos por todos lados hasta que encuentras más o menos tu vocación. Pero siempre lo compaginaba con la lectura. Trato de leer por lo menos 2 o 3 libros por mes. Y una de mis aficiones también es la política. He ayudado a algunos amigos en mi calidad de consejero político, de ayudarlos con sus discursos, y todo me va llevando de nuevo a la escritura. Finalmente, en el 2020, con esta experiencia que tuvimos del COVID, que es una experiencia esclarecedora mental para todos, que nos movió el mundo, me decidí por publicar mis textos que tenía guardados en el cajón. Y fue como salió mi primera novela, mi segunda novela, que fueron experiencias muy padres. La primera novela que escribí fue todo un reto. Yo pensaba que a la mera hora nada más lo escribes, ya lo tienes, pero es todo un esquema de producción. La primera parte, envié mis textos a algunas casas editoriales bien consolidadas, que me regresaron que sí me lo querían publicar, pero junto con un contrato de cesión de derechos. Yo nunca tuve la intención de ceder los derechos de mis obras, porque las 2 primeras que escribí están pensadas para hacerlas en un producto audiovisual. Una va a ser una serie y otra va a ser una película, o por lo menos esa es la idea hasta ahorita. Y quería conservar los derechos de mis libros. Total, me puse a publicarlos de la mano de editoriales pequeñas que sí me dejaron conservar mis derechos intactos. Y un sueño que tuve de niño se hizo realidad. También, si se puede decir, gracias a Jeff Bezos. Tengo una sociedad con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pero no como yo quisiera, sino que una vez que publicas un libro con Amazon, ellos se encargan de imprimirlo. Cada vez que alguien pide uno, ellos lo imprimen y obviamente se quedan con una porción del valor del libro. Esa es la sociedad que tengo con Jeff Bezos. La escritura, ¿qué consejo le daría a alguien que fuera escritor? Primero, que leyera mucho. Tienes que leer de todo lo que caiga en tus manos. Hay demasiadas cosas buenas que se nos están perdiendo porque no tenemos la suficiente curiosidad de abrir un libro. Yo a mis amigos, cuando estamos platicando alguna cosa interesante y les cuento alguna historia, les digo en broma, es que estas historias están escondidas en los libros, es información que se esconde en los libros, para tratar de instarlos a leer. Y he tenido éxito con muchos, porque lo primero que les recomiendo es alguna novela apasionante. Agarran una novela, se ponen a leer una de esas que no puedes dejar de estar pasando la página y te conviertes en un lector inmediato. Obviamente a cualquier persona que quieres que se canse y nunca lea, pues dale un libro denso, un libro pesado, tratado a la razón. Bueno, pues a lo mejor si le gusta mucho la filosofía, le va a meter ahí un lentazo, pero si no, pues se va a aburrir. Entonces, tienes que empezar siempre con la novela, con temas que le gustan, si se quiere a alguien iniciar en la lectura. Yo me esperé hasta que ya había adquirido lo que yo consideraba era algo de experiencia en muchos temas de la vida para escribir mis libros, porque también tienes que vivir. Y trataba de seguir
dentro de mis lecturas, de mis autores favoritos, también me metía mucho a sus biografías, cómo habían sido sus vidas, para poder discernir entre los que eran congruentes con sus escritos y con su estilo de vida. Entonces, por ejemplo, tenía a Hemingway, que es uno de mis autores favoritos, y él todos sus libros terminan con algo de la muerte. Él siempre estaba con el tema de la muerte, que finalmente la encontró, creo que a los 62 años, él solo se puso una escopeta en la boca y se voló los sesos, pero era porque en su familia había un tema y había varios suicidios, como que había una cuestión genética, pero él era congruente, él siempre, sus actividades eran riesgosas, le encantaba la bebida, la bohemia, el meterse en problemas cuando no le tocaban, etcétera, pero lo traduce en sus libros. No era un escritor hipócrita, era un escritor minimalista y muy directo y me encantaba. Porque luego tenemos autores que tienden a ser falsos y inmediatamente los identificas, porque simplemente su estilo de vida no comunica lo mismo de lo que están escribiendo. Entonces ahí tenemos a un montón de charlatanes con libros de autoayuda, pero que realmente como personas no corresponden a los valores que tanto predican, etc. Entonces ese sería un buen consejo para saber bien qué es lo que vas a leer. La vida de escritores es muy difícil. Yo porque soy empresario y de alguna manera no vivo hasta ahorita de las rentas de mis libros. Espero en algún momento hacerlo, pero sí es muy complicado. Por eso vale la pena comprar libros porque estás ayudando a los escritores a que sigan haciendo su chamba, ¿no? Creo que hace falta fomentar más la lectura aquí en México, en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, en mi actividad donde me ha tocado ayudar a algunos políticos, porque hay políticos buenos definitivamente, y aparte en todos los partidos, son poquitos, pero sí hay. Siempre les he dicho que la historia es la bitácora del político, que tienen que ponerse a leer. Por eso los sistemas parlamentarios en Estados Unidos funcionan un poco mejor que en México, porque pueden reelegirse indefinidamente los legisladores, entonces tienen la fortuna de que alguien que ya lleva 30 años en la Cámara le puede decir al novato, oye, eso no voló porque ya lo intentamos hace 30 años y no funcionó por tal o cual cosa. Aquí, cuando llegan y apenas le están entendiendo el truco, pues ya se terminó su periodo, entonces realmente no están avanzando en las cosas. Deberían de leer. La lectura, la historia es la bitácora del político y ahí se darían cuenta de las cosas y cómo estamos formados en nuestro país desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista político. Se podrían discernir en un país como el nuestro quiénes son nuestros verdaderos héroes, por qué algún partido político toma la bandera de personajes históricos, qué nos corresponde para unirnos como nación. Entonces, todo eso es algo que debiéramos de entender, pero en un contexto funcional, en un contexto que nos sirva para ahorita. El pasado se debe de poder hablar y se debe de poder discutir en todo, en los países para temas políticos, en las relaciones como pareja, debes de poderlo hablar sin necesidad de terminar en conflicto. Entonces, la misma lectura te va llegando a entender por qué pasó tal cosa, cómo sucedió realmente, qué pensaban en ese momento los personajes históricos, para no juzgarlo, porque México es un país que tradicionalmente ha matado a sus héroes y luego les levanta monumentos. Y pues un país también se define por los personajes que termina venerando, ¿no? Creo que el género novela histórica ha ayudado mucho a ese contexto. Al final del día la historia, los libros densos de historia pura, no dejan de tener, el autor, el que lo haya escrito, el historiador, no deja de llevar agua de su molino cultural. Entonces, para mí, la novela histórica es un género que se me parece sensacional porque si el autor es bueno, recrea su mente en el momento histórico donde lo está escribiendo y esgrime las razones que tal o cual personaje podía tener para hacer lo que hicieron en ese momento. Entonces, aquí tenemos uno buenísimo que se llama Fernando del Paso, con la novela que para mí es la más preciosa de la novela histórica mexicana, que se llama Noticias del Imperio, muy recomendable. Y ahí vemos un momento crucial donde fue el breve imperio de Maximiliano y Carlota en México, las intenciones de Benito Juárez, el tema de los Estados Unidos, y podemos comprender qué fue lo que sucedió en ese momento mejor que lo que pregonan ahorita
políticos o alguien que quiera llevar, que hacer el caldo gordo en tal o cual cosa, ¿no? Creo que la novela histórica también es un género que deberían de abordar cualquier persona que se va a dedicar a la política. Si alguien busca ser escritor, debe de leer pues básicamente de todo. Hay un libro buenísimo, si la filosofía les parece densa, un libro para iniciar la filosofía, es una novela maravillosa de un autor noruego que se llama Jostein Gaarder, que se llama El mundo de Sofía. Y en una novela te esconde todo el camino filosófico al que ha pasado la vida y empiezas a entender los diferentes conceptos desde una forma muy simpática y divertida. Es un libro buenísimo, inclusive para adolescentes. Toma 2. Hace poco tiempo leí un libro que se llamaba El fin de la universidad, The End of College. Y tenía mucha lógica con algo que yo venía pensando porque tengo 3 hijas que ya están en edad de universidad y la plática de sobre qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar, ya me tocó llevarla con ellas. En mi filosofía particular, yo me remonto a cómo comenzaron las universidades. Si antes eran, hubo muchas formas, pero una fue cuando los romanos llegaron a Grecia, los patricios, que eran la clase privilegiada romana, se traían a un filósofo griego, y el filósofo griego se llevaba 3 o 4 libros que él tenía, de autores más antiguos, quizá de Hermes Trismegisto, y les empezaba a platicar lo que decían los libros, porque tenían 3, 4 libros y luego bibliotecas más extensas, pero ellos los podían interpretar. Así comenzó la cátedra, la universidad. Pasó el tiempo y realmente lo que diferenciaba una buena casa de estudios es que tuvieran un acervo cultural extenso, que tuvieran una biblioteca picuda donde pudieran ir a hacer sus estudios todos los alumnos. Por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, cuando se llamaba la Universidad de Cambridge, que luego le inyectó capital John Harvard, y ahora se llama la Universidad de Harvard, y lo primero que hicieron fue hacer una biblioteca y traerse todo el conocimiento del mundo. Entonces, pues en aquellos entonces el que iba a Harvard tenía acceso a los mejores libros, a la mejor historia, a los mejores maestros para que se las interpretaran, y eso cobraba mucho sentido, ¿no? Pero hoy en día el conocimiento lo tenemos en nuestro teléfono. O sea, cualquiera que quiera aprender, lo único que tiene que hacer es meterse a Google, Wikipedia o las diferentes páginas. ¿Quieres aprender física cuántica para hacer conversación, como dijo Nat Romanoff en la de Avengers, para poder hablar con Hulk? Pues te metes un tutorial en YouTube y vas a aprender física cuántica. O sea, es maravilloso lo que podemos aprender. El conocimiento está y listo para el que lo quiera tener. Entonces, ¿cómo escoger una carrera universitaria? O sea, porque yo me acuerdo cuando yo hice mis estudios, realmente no sabías qué querías. O sea, estabas pensando, tenías una idea, y ahorita todo eso se puede simplificar más, porque algo que yo les dije a mis hijas es, si quieren estudiar universidad, estudian. Si no quieren estudiar universidad, prepárense para hacer algo más que quieran. Mi hija mayor es artista, y me dijo, sí, yo sí quiero entender las mejores técnicas para hacer de plasticidad, de mis pinturas, etc. Bueno, vete, y se fue a estudiar a una universidad de arte, una carrera donde podía acercarse al material que necesitaba para llevar a cabo su actividad. Pero si una me ha dicho, papá, es que la verdad me gustan los negocios, pero también me gusta poner un salón de belleza, pues ponte a hacer un curso. O sea, no necesitas estar 4 años en una universidad para aprender eso. Obviamente, si alguien quiere ser doctor, pues no lo va a aprender en casa, no vas a estar diseccionando un cadáver en tu casa, pero si te puedes ir a una universidad, o si es una carrera que requiere cierto expertise y credenciales, ser un abogado, ser un técnico nuclear, pues sí te vas a una universidad. Pero cualquier otra cosa que quede ambigua y que lo que quieras es administrar negocios o hacer publicidad, alguna cosa, pues quizá también lo puedas aprovechar mejor tu tiempo con diplomados, con cursos, con otro tema. Ahorita las cosas han cambiado, güey. Y la verdad, como adulto padre de jóvenes, lo único que sabemos del futuro es que va a ser diferente. O sea, las cosas van a cambiar y no podemos estar con una mentalidad rígida, porque me recuerda en Nueva York, cuando antes de que se introdujeran los refrigeradores, había fábricas de hielo, las famosas hielerías, donde tú ibas, comprabas hielo y con eso refrigerabas tu carne y los alimentos que necesitaban ser refrigerados para conservarlos.
Cuando empezaron a meter los refrigeradores, se juntaron los dueños de la hielería, que era una industria poderosa, güey, y la decisión que tomaron fue, no vamos a dejar entrar los refrigeradores, vamos a poner fábricas de hielo más cercanas, como si fueran Oxxos, a la gente para que puedan ir por hielo y no tengan la necesidad de comprar un refrigerador. Bueno, pues el resultado ya lo vimos ahorita. O sea, obviamente el refrigerador triunfó, Netflix le ganó a Blockbuster, y todos los cambios que están pasando y que la gente no entendía. Entonces necesitamos, primero que nada, saber que no tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro. Lo único que sabemos es que va a ser diferente que ahorita. ¿Y qué profesiones van a funcionar? Podemos tener una idea, pero todo va a ser muy cambiante. Yo tuve un colega en una empresa que dirigí que se había graduado de ingeniero en sistemas computacionales del Tecnológico y fue el premio al saber, el mejor promedio en tarjeta perforada. En el momento en que las tarjetas perforadas dejaron de utilizarse, todo su conocimiento, gran parte de él se volvió obsoleto, güey, de la noche a la mañana. Ahorita no sabemos qué nos depara el futuro. Capaz de que el día de mañana va a haber una píldora para que te cure todo, güey. Y ¿sabes qué? Ya no se ocupan doctores, güey. O sea, no tenemos idea de qué va a salir. Y todo el mundo ahorita está viendo, como en su momento, cuando nos tocó a nosotros con la introducción del Internet, que las empresas .com, etcétera, y todo el mundo lo estaba viendo. Ahorita se ve también, todo el mundo quiere las aplicaciones y demás, y quizás ese es el futuro. No lo sabemos, pero también ya se está volviendo un mercado muy restrictivo porque cada vez hay más gente, ya entraron los fondos a tratar de acorralar a los pequeños empresarios y todo. Pero bueno, es un tema interesante. La cuestión es que cómo recomendarle a alguien que estudiar, pues le tiene que gustar algo y no necesariamente tiene que ir a la universidad para hacerlo. Ahora, si lo que me ayudó a mí para poder tener unas novelas publicadas, porque es algo que me gusta y pienso seguirlo haciendo, fue que me la pasé leyendo. La lectura nunca le ha hecho daño a nadie. Puedes leer literatura, puedes leer no ficción, puedes leer biografías, puedes leer lo que tú quieras. Pero mientras te mantengas leyendo y te guste, lo más seguro es que tarde que temprano termines escribiendo algo. Porque para mí es muy difícil que alguien te enseñe a ser escritor, pero sí lo puedes aprender, que esa es la diferencia. Se escucha un poco ambiguo, pero la realidad está en que ser escritor te vas a enseñar leyendo sobre escritura, no preocupándote realmente si vas a ganar o no ganar dinero, si es tu vocación y te gustan tus libros, se van a vender, si es algo que no te puedes preocupar mientras estás escribiendo. Entonces hay que prepararse, hay que leer muchos libros, hay autores como Stephen King, como Charles Bukowski, como Borges, que han escrito sus libros sobre cómo escribir, y eso es un acervo valiosísimo, güey. Por ejemplo, yo cuando publiqué mi primera novela me estaba desesperando porque llevaban un año y todavía no la sacaban al mercado, güey. Y leo libros que se llama Sobre escribir, On Writing, de Stephen King, y él habla de que su primera novela, Carrie, se tardó 2 años en llegar al mercado. Entonces empiezas a darte cuenta de cómo son las cosas. En el tema del dinero, Charles Bukowski, que es considerado uno de los poetas malditos porque tiene libros muy simpáticos y lo recomiendo mucho, pero en su libro que se llama Sobre la escritura, él dice que llevaba 22 años escribiendo y solo había ganado $12 con la escritura. Entonces él no se decepcionó, trabajaba y tiene enseñanzas muy bonitas porque hablaba de cómo, por ejemplo, decía que se ponía a discutir, él era el conserje en una fábrica y había otro cuate que era el guardia de seguridad y ellos se quedaban en la noche platicando sobre filosofía, sobre literatura, etcétera, y él reflexionaba de que en un país que el que maneja la intendencia y el guardia de seguridad sean los que están manejando la literatura, pues habla mucho de Estados Unidos, ¿no? O sea, de en qué mundo nos estamos moviendo. Entonces hay que poner la literatura, yo la pondría hasta arribote en las cosas valiosas de un país. No hay que desesperarse, escriban, el que quiera escribir. Si tú escribes todos los días 300 palabras, en un año vas a tener una novela. Ahora, es una cuestión de chamba. Yo mi rutina diaria, yo me levanto a las 5 de la mañana, de 5 a 8 de la mañana me pongo a escribir
escribo entre 1,500 y 2,000 palabras diarias, es mi meta. Luego de 8 a 9 trato de hacer ejercicio y de ahí para adelante ya la vida real, o sea, mis negocios, mi empresa, lo que tenga que hacer. Pero los hábitos son las cosas que más van a impactar en la vida de alguien, entonces una vez que tengas un hábito ya bien adquirido, vas a poder seguir adelante. Y a veces se complica porque uno de repente se toma unos mezcales en la noche y se desvela, pero bueno, si, como dicen en Estados Unidos, si no es que en inglés rima, pero en español no, dice si no quieres estar en la cárcel, pues no cometas el crimen. O sea, en la noche te desvelas, pues en la mañana te levantas y te pones a escribir, pero porque te tiene que gustar. Yo he decidido que en el momento en que escribir me parezca un trabajo, en ese momento dejo de escribir. Ahorita es un gusto, es un acto de sinceridad, es un tema, mi estilo de literatura, el que estoy tratando de sacar adelante, yo lo denomino literatura de denuncia, porque en una novela trato de señalar comportamientos que considero que debe la sociedad de enterarse, que están pasando, los contrastes, la violencia, de darnos cuenta de que la grave desigualdad que tenemos en un país como México está ocasionando muchos problemas, que todos estamos conectados y al final tenemos que unirnos para sacar adelante los problemas que nos aquejan a todos y que tarde que temprano nos van a terminar afectando por igual, los grandes temas, el hambre, la violencia, el calentamiento global, todo eso necesitamos cooperar. Entonces, mis libros, obviamente de una manera muy modesta, tratan de señalar ciertos temas que la gente debe percatarse que existen, que están pasando para solucionarlo, porque el primer paso que debes hacer para solucionar un problema es reconocer que existe, güey. Entonces, si no los han leído, se los recomiendo mucho, no sé si puedan ser un poco de publicidad aquí, pero están en Amazon y bajo mi nombre, Chuy Chapa. Creo que de esa manera, si cooperamos todos, podemos salir adelante. Hay un programa de televisión que me gusta mucho, que sale en el Discovery, que se llama Naked and Afraid, Desnudo y con Miedo. No sé si lo hayan visto en algún momento, pero trata de dos personas, un hombre y una mujer, desnudos, no sé a quién se le había ocurrido, pero desnudos van y los sueltan en alguna parte de la selva, del bosque de lluvia, en un desierto, para que pasen 21 días. Y ellos se tienen que buscar su comida, tienen que encontrar agua, o sea, encontrar todo y darse cuenta si pueden sobrevivir 21 días desnudos. Y me encanta, porque los que han salido adelante del reto, lo primero que se ponen de acuerdo es qué va a hacer cada quien, la cooperación. Si cooperan, salen adelante. Cuando llegan y por lo mismo del hambre o porque les pican los moscos o porque se les subió la araña, se pelean entre ellos, terminan sin completar el reto. Es un reto medio loco, pero me gusta mucho porque los que salen adelante es porque cooperan y porque cada quien se pone a hacer lo que le sale mejor. Hay una niña que le gustaba pescar, bueno, pues vete a pescar mientras yo preparo una choza. O sea, es un tema tan interesante que se puede traducir en algo, es una metáfora padre de la vida. O sea, el mundo va a funcionar mientras cada quien haga con verdadero cariño lo que mejor sabe hacer. Toma 3. La escritura, no estoy diciendo que sea sencilla porque la verdad es que es muy complicada, pero uno puede sacar muy buenas ideas de los libros que nos gustan. Yo leyendo un libro de Hemingway, que de alguna manera es como una medio biografía de su etapa cuando vivió en París, que se llama Una fiesta movible, él dijo una cosa que me encantó, y porque yo ya la hacía, y él comentaba que se levantaba en las mañanas, se ponía a escribir, y luego dejaba el papel y la pluma, y dejaba que el subconsciente trabajara. Entonces, dejaba de pensar en lo que estaba escribiendo, y su subconsciente estaba trabajando, él no se percataba, pues el subconsciente, y al otro día llegaba con nuevas ideas. Y es un proceso maravilloso. Una vez que los deportistas le llaman en la zona, cuando estás escribiendo, las palabras empiezan a fluir, la historia sale, hay una conexión. Nikola Tesla, él hablaba que él era un receptor de una transmisión universal,
estaba medio loco, pero pasa algo similar. La inspiración te llega sin podernos explicar cómo, pero tienes que abrir la llave para que corra el agua. Yo me pongo a escribir, empiezo cada hoja con alguna idea válida que se me haya ocurrido en algún momento y la empiezo a desarrollar. Y lo mío es la ficción. Y como son novelas de ficción, pues puedes poner lo que tú quieras, todo es inventado. Entonces vas completando la idea, luego al final es como si fueras en un coche con los focos prendidos y vas a llegar de aquí a McAllen. Bueno, pues vas de noche, a lo mejor nada más ves hasta donde te dan los focos. Y así es, a lo mejor nada más ves hasta donde va esa página. Pero una vez que la terminas, ves la otra y ves la otra. Y ahí vas tú hasta que llegas a tu destino. Y así es como se completa una novela. Una vez que termino de escribir, le doy una nueva leída donde empieza mi primer proceso de edición. Corrijo el estilo, cambio algunas palabras. La literatura, sí considero que es un lenguaje de precisión. Escoger la palabra adecuada es un proceso mental divertido. Y al final, ya que tengo la historia completa, numerada en orden cronológico, con un sistemita, todo, ya lo envío a mi editorial para que ellos le den el último vistazo, porque siempre necesitas otros ojos para que lo lean. También, en el Inter, tengo algunos amigos que funcionan como beta readers, que son... El beta reader es alguien que tú le mandas el manuscrito crudo de una idea, algunas 3 o 4 páginas, y te contestan lo que ellos pensaron. Son amigos que sean lectores, que aparte no tengan por qué estarte dando el avión de, ay, qué padre, qué bonito escribes y todo, no se lo vas a mandar al chava que te gusta, pues, ni a tu abuelita, pero se lo mandas a alguien que tenga una opinión crítica, y ya que te lo regrese, te vas a dar cuenta si vas por el camino correcto. Es un poquito como cuando alguna película primero se la pasan a un focus group para que vean si todas las escenas vienen al caso, si hay algo que cortar, que cambiarían, etc. Pero es un tema personal. Yo trato de no discutir mis trabajos antes de terminarlos con los amigos ni platicarlos, porque todo el mundo opina. Entonces, no es precisamente lo que uno está buscando. Ya una vez que lo terminé, ya sí les comento, y si tienen alguna opinión y que la ves que puede funcionar, le dices, oye, qué buena opinión, déjame meter tu idea, güey, porque todavía no lo estás imprimiendo. Güey. Vi, sobre todo en el player, que tiene frases ingeniosas que yo nunca había escuchado. Ah, bueno, es que eso te tiene que ocurrir. O sea, las trabajas y luego la metes. Sí, claro, en la misma vida hay como a mí me gusta estar con mis cuates y me gusta tomar mis mezcalitos, salen muchos chistes, las bromas, las burlas. Tengo un grupo de amigos con un humor muy ácido, muy burlones, pero burlones, como son amigos, si no se burlan de ti es que no te estás llevando bien con ellos y no les caes bien. Entonces todo eso lo trato de poner en mis libros de humor. El Player es un libro que pretende ser una drama comedia, pero tiene sus destellos de humor, porque así es la vida. O sea, la vida para mí la debes de llevar, necesitas 2 sentidos, el sentido común y el sentido del humor. Entonces, el Player, los mismos personajes se burlan mucho de sí mismos, y eso es algo de lo mejor que podemos hacer. Si tú te ríes de tus problemas, los solucionas, pero también te ríes, estás del otro lado de algún padecimiento mental, de ansiedad, etc. Entonces, el Player tiene algunas frases que me han dicho que son cómicas y me da gusto que la gente se lea en las partes donde se debe de reír, no nada más de que leí tu libro, qué risa, no, a ver, me dio risa lo que debía dar risa, porque el humor es muy complicado. El humor es, bueno, ¿qué le da risa a la mayoría de la gente o a tu público al que le quieres dirigir el libro? O sea, porque estamos de acuerdo que el pastelazo en la cara no a todo el mundo nos da risa, güey. Entonces, ¿quién quieres que lo lea? Y es algo que vas a definirlo. Obviamente, si tú tienes un tipo de humor, pues vas a tratar de transmitirlo y de esa forma el público que esperas que lea tu novela, pues ya más o menos sabes a dónde lo vas a mandar segmentado, ¿no? Creo que ha cumplido bien su trabajo y ambas novelas se han estado vendiendo muy bien para términos mexicanos, lo cual me da mucho gusto porque no les he hecho nada de publicidad. Es una cuestión de boca en boca, güey. La gente, lo mandé por WhatsApp a algunos amigos, ha ido moviendo y la gente la recomienda, y eso es lo mejor que puede hacer un autor, porque en mi caso yo soy un autor independiente.
a lo mejor han oído la frase autor inde, es un autor independiente. O sea, que no estamos sujetos a ninguna de las casas editoriales tradicionales, no tenemos un contrato con ellos, no nos editan las obras, no nos las publican, no nos dicen qué hacer, o sea, que es lo principal, porque tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, que es uno de los grandes beneficios que trajo Amazon y fue un disruptor completo de la industria de la publicación del libro. Antes, ese es uno de los grandes beneficios de Jeff Bezos. Antes muchos libros maravillosos se quedaron guardados porque no los querían publicar. Si tú llegabas y no les gustaba tu libro, pues no publicabas. O si escribías un libro y no pegó y el otro era maravilloso, pues no les importaba, el primero no pegó, entonces tu otro libro tampoco te lo publicaban. Ahorita lo puedes hacer tú de manera independiente con Amazon. En el tema de Kindle, hay un proceso relativamente sencillo. Tú puedes, yo sí usé una editorial pequeña en ambos libros porque me gustaba cómo funcionar y pues también para tratar de apoyarlos, ¿no? Hacer industria. Pero si tú de manera independiente quieres publicar tu libro, tú lo pones, maquetas, ahí viene un tutorial que te puede tomar un par de días entenderlo, pero viene un tutorial para cómo hacerlo y vas a tener tu libro publicado. Inclusive Amazon te da mecanismos de marketing, y es todo lo que necesitas para sacar tu libro. Pero pues la chamba la principal chamba es que lo escribas. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer y que te guste. El principal reto de un escritor es contra ti mismo, que no sientas, si piensas que no vas a poder terminar tu historia, es un error. Las historias se terminan o sí o sí. El famoso bloqueo de escritor no existe. Si tú te pones a escribir, a lo mejor estás escribiendo cosas que finalmente no te van a gustar, pero luego las editas. Nada más no dejes de escribir. Tarde que temprano, si abres la llave, el agua corre y vas a escribir algo que valga la pena ser leído. Mis mentores son los mismos autores, mis autores favoritos. O sea, para mí mis maestros han sido escritores, no necesariamente los conocí. La inspiración viene de ahí. Recuerdo una historia de Carlos Fuentes, que cuando él era embajador en París, y él cuenta una historia en donde llegó a una cena en su casa, donde él había invitado a un escritor que se llama William Styrion, y había invitado también una pareja, un arquitecto mexicano radicado en Francia, con una esposa judía sobreviviente del Holocausto, que había estado no me acuerdo si en Auschwitz o en Treblinka, alguno de los campos del horror del régimen nazi, de concentración. Y el escritor, William, le notó que tenía su tatuaje, su número. Y le preguntó, y esta mujer cuenta una historia durante la cena en casa de Carlos Fuentes, de cómo ella vio una madre polaca que traía un niño cargado de aproximadamente 2 años y una niña de 4 de la mano, y el oficial nazi se iban a subir a un tren y le dice, nada más te puedes llevar un niño, escoge cuál niño. Y la madre pues lloraba, ¿cómo escoger a uno de mis hijos? Dice, a uno le voy a tener que dar un tiro ahorita. Entonces, esa historia la platica en la cena, y luego cuenta Carlos Fuentes que William Styrion le hablaba por teléfono y le decía, es que no puedo dormir recordando esa historia. Y él le recomienda, pues escríbela. Y es donde escribe La decisión de Sofía, que luego la llevaron al cine y fue una película galardonada con el Oscar. Entonces, la inspiración y los mentores los encuentras en todos lados si estás abierto a verlo. La inspiración de una novela te puede llegar en un sueño que tuviste, o en un amor que perdiste, o en una chava que no te atreviste a hablarle. O sea, todo está ahí, nada más necesitamos poner atención. Las señales, ahí están. Toma 4. Un buen consejo que necesitamos saber es que la gente tiene ciclos. Tu mejor amigo, en algún mes del año te puede caer mal, güey. Igual con tu pareja, igual con los hijos. O sea, toda la gente tiene ciclos, tiene cambios de humor. Eso me lo platicó un amigo psicólogo y lo creo. Y a mí me ayudó mucho en la administración de recursos humanos entender cómo hacer un equipo, cómo que el equipo funcione, cómo dejar pasar por alto algunas omisiones porque luego se autocorrigen ellos mismos, etc.
Creo que entender a las personas y sus ciclos ha sido un buen consejo para mí. ¿Alguna vez tuviste duda de tu talento para escribir? Yo creo que siempre todo el mundo tiene dudas en algún momento, pero como he leído mucho, Stephen King decía, puedes escribir lo que... Él tiene 74 novelas publicadas. Dice, puedes escribir y ser el mejor escritor, siempre va a haber alguien que hable mal de tus escritos. Entonces, con ese tema, pues, nos damos cuenta ahorita que si supiéramos lo rápido que se olvidan los muertos, no nos importaría lo que dice la gente. Güey. ¿Cómo te diste cuenta que tenías la habilidad de escribir? Por la misma lectura. Cuando lees mucho, o sea, cuando empiezas a leer, tienes tus propias ideas, empiezas a generar ideas. No siempre estás de acuerdo con el autor, empiezas a decir, bueno, yo voy a escribir una novela que vaya con lo contrario, en los libros de historia, oye, por supuesto que esto no pasó, está tendencioso, voy a escribir mi novela, que tengo pensado hacer una novela histórica, sobre cómo realmente funcionaron las cosas. Ahí creo que no, siempre he tenido el tema de la escritura en mi vida, siempre me ha gustado. Yo viví en Tamaulipas en una época muy problemática y en mi empresa eran alrededor de 1,600 empleados. Entonces un amigo me dijo que cómo le hacía para manejar el estrés y le enseñé una copita de mezcal y me dijo, oye, pero el alcohol es una solución temporal, pues si dejas de tomar, si no es una solución a secas. Es una broma, pero hay momentos en donde uno se tiene que soltar vapor, güey. O sea, si 1 o 2 veces a la semana te quieres tomar un par de copas y prender un par de cigarrillos, hazlo, güey. O sea, tú no tienes que conocer cuál es su kriptonita, güey. Si estás a punto de explotar, güey, vete a hacer lo que sea necesario para que estés tranquilo, güey. ¿Qué habilidades se necesitan para escribir? Tienes que manejar un buen vocabulario. Evidentemente las reglas básicas de ortografía las debes de conocer. Disciplina, me requiere mucha disciplina y lectura. ¿Crees que cualquier persona puede dedicarse a ser escritor? Sí, claro, cualquiera puede hacer, pero yo sí pondría que el común denominador de los buenos escritores es que leen mucho. Güey. O sea, ¿quieres escribir? Lee mucho. Güey. ¿Quieres inspiración? Lee. ¿Ha sido lo que esperabas? Hasta ahorita, sí. Sí, yo ya sabía que a pesar de que así me estado vendiendo muy bien, no iban a ser las ventas como en un país tipo Estados Unidos, que sí se vuelve una locura. Güey. Y además, lo hago de corazón. A mí, de hecho, es más de lo que esperaba. Güey. Me ha dado muchas satisfacciones. Hablar con alguien como tú que de repente me da una retroalimentación padre, de eso vivimos nosotros. Güey. Parte del tema para publicar mis novelas fue, con el Player en particular, que queríamos hacer una serie televisiva. Platicando con un amigo, director de cine, me decía que ellos se dieron cuenta, ahora que la nueva mecánica son pues, las cadenas de streaming, Netflix, Prime, HBO Max, Claro Video, etc. Todos se dieron cuenta, los actores, los productores, los directores de cine, que están en las manos de los escritores. Tú puedes hacer una película y traerte a Steven Spielberg de director, poner a Robert De Niro y Al Pacino y a lo mejor a Meryl Streep de elenco, pero si la historia es mala, la película va a fracasar. Y en cambio, si tú tienes una historia maravillosa, a lo mejor no tienes que traer a los actores que sean todos estrellas, pero tu película va a tener éxito. Entonces, ya que se dieron cuenta, los escritores empiezan a tomar relevancia. Todas las grandes historias que nos han inspirado nacieron con alguien escribiendo en una máquina de escribir o en una libretita o en un ordenador como le hago yo y eso nos han inspirado. Ahí tenemos historias que son más reales que si fueran nuestra propia vida. Hay gente que cree más en personajes que han visto en las series, que han visto en las películas, que gente de la vida real. Entonces, las grandes historias se han vuelto nuestra realidad, nuestra ficción compartida, que al final se vuelve una conciencia colectiva. Muy padre. Toma 5. Mi frase que acuñé y me gusta mucho, para cazar dragones tienes que creer que existen.
tienes que estar convencido de hacia dónde vas. Me gustó mucho un libro de niños que era el de Alicia en el País de las Maravillas, porque hay una parte en donde le pregunta Alicia al sombrerero y le dice, ¿hacia dónde va este camino? Pues, ¿a dónde quieres ir? Dice, no, ningún lado. Ah, pues, ¿qué te importa hacia dónde vaya? Entonces uno tiene que conocer hacia dónde debe de ir. Es que los libros son como la comida, güey. La comida no es tanto lo que comes, sino lo que digieres. O sea, el libro no es tanto lo que lees, sino lo que se te queda, lo que alcanzas a entender de lo leído. ¿En qué puede trabajar un escritor? Ahorita puede hacer guiones, puede generar historias para el cine, puede generar una historia para un juego de video. La industria de los juegos de video es mucho más grande que las del cine, ahorita. Entonces, tú puedes tener una buena historia y luego hacerle un juego. Y en general, libros, revistas, novelas, telenovelas. Ya nos recomendaste 2 libros. ¿Algún otro? Bueno, platiqué de libros, pero si yo tuviera que recomendar un solo libro, no le haría como aquel presidente que dijo que la Biblia y 2 pedacitos ahí que lo dieron en sola esencia. Yo recomendaría El Principito. El Principito es uno de los mejores libros y que todo el mundo tiene que leer. Parece que es de niños y no es de niños. Es un libro muy profundo, güey. El mismo autor, Saint-Exupéry, que era piloto francés de la Fuerza Aérea, lo escribió creo que en 1940 y algo, cuando estaba en Estados Unidos intentando que los Estados Unidos le declararan la guerra también a los nazis. Y trae una enseñanza muy profunda porque fue escrito en un momento clave de la humanidad, donde se tenían que entender a las diferentes personas. La Segunda Guerra Mundial no era como la vemos en las películas y que los nazis y que... No es cierto. Se estaba peleando el modelo de intercambios de bienes entre el mundo, güey. ¿Quién iba a tener el control de los océanos? Que en aquel momento lo estaba perdiendo Inglaterra. ¿Quién iba a liderar la moneda con la que se iba a comercializar en el mundo, etcétera? De eso se trató la guerra, porque luego Estados Unidos, con su gran aparato de propaganda que era Hollywood, hizo una mentira colectiva que la convirtieron en verdad de cómo fueron las situaciones. Y era una guerra económica, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra económica, sí, era mucho peor los regímenes nazis, el nacionalsocialismo es algo atroz, pero cada parte tenía también lo suyo. O sea, la misma historia la ha ocultado, por ejemplo, cuando Alemania, Hitler invade Polonia, pues la otra mitad de Polonia la invadieron los rusos, era un pacto que tenía Stalin con Hitler, y hicieron igual atrocidades, mataron gente, tenían sus campos de concentración, que eran los gulag, donde te morías de frío y no había comida y te mataban, etcétera. O sea, el gran tema es a quién quisieron pintar como villanos, y eso pues, se encargó Hollywood. O sea, Estados Unidos, que yo soy pro Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos tiene lo mejor y lo peor del mundo, pero si hubiera que escoger, no son perfectos obviamente, pero me gusta la libertad que ahí manejan, me gusta el tema de que, por ejemplo, reciclan millonarios a cada rato, güey. O sea, de repente llega un chavo de Sudáfrica que tiene una buena idea, Elon Musk, y se vuelve el hombre más rico del mundo en Estados Unidos. O sea, por algo se van para allá. Luego el hijo adoptivo sirio, Steve Jobs, le pasa lo mismo y se vuelve un supermillonariazo. Y a diferencia de México, que aquí lo que tenemos es un capitalismo de cuates, el amigo del presidente se hizo rico, el otro logró hacer un negocio con la paraestatal. O sea, aquí digo, sí tenemos empresarios interesantes y inteligentes, pioneros, etcétera, pero muchos son así. Pero Estados Unidos se encarga de darle el famoso sueño americano. Yo siento que existe porque lo he visto en amigos míos que de repente en aquel lado le empiezan a tener éxito en cuestiones que a lo mejor aquí no les iría tan bien. Eso nos falta como país. ¿Película que nos recomiendes? Una historia del Bronx, A Bronx Tale, que fue la primera película que dirigió Robert De Niro, y es la historia de este cuate que se llama, híjole, él es el que hace de Sony, ¿cómo se llama este actor? Bueno, luego ahorita tenemos a Google para googlearlo, pero es una historia, él escribió, Robert De Niro la dirige, y me gusta porque hay una parte donde Sonny es el mafioso y Robert De Niro es un humilde chofer muy honesto de autobús, tiene a su hijo, Calógero,
Y el hijo se vuelve el favorito del mafioso, güey. Entonces le empiezan a dar propinas, empieza a vivir la vida del privilegio. Ahorita viene el caso con los chavitos que viven en las y quieren ser sicarios, etcétera. O sea, más o menos es una analogía que puede funcionar. Pero va el papá y le dice, no te le acerques a mi hijo, al mafioso, y sabía que lo podían matar. Pero inclusive le dan un golpe. Pero se lleva al niño y el niño le dice a Robert De Niro, su padre, le dice, es que tú eres un perdedor, tú no tienes dinero, nunca te veo porque estás trabajando y Sonny es un hombre fuerte. Y el papá le responde, dice, yo soy el hombre fuerte, yo me levanto a trabajar, esté enfermo o no, nunca te ha faltado comida. Dice, the tough guy is your dad, el hombre fuerte es tu papá, güey. Entonces, esas escenas son algo que se quedan. Se las recomendé a mi hija mayor porque ahorita bueno, mi hija no es millennial, es centennial, nació en el año 2001. Están enamorados de esa época de los finales de los 80, principios de los 90. Les gustan mucho las películas. Le recomendé esa película y se ha vuelto su favorita y se la ha recomendado a todos sus amigos. Esa película es muy buena, güey. Por lo demás, soy fan de la fantasía. Me encantan todos. Los Marvel fue maravilloso con este elenco donde sacaron a Robert Downey Jr. de Iron Man. O sea, todo el elenco de Avengers es muy bueno. Creo que inclusive los que hacen los cómics empezaron a dibujarlos más parecidos a los de la película porque la que se encargó del casting hizo un trabajo maravilloso. Soy fan de Star Wars también, desde que vi la primera película, que si mal no recuerdo era del 76, que yo era un niño chiquito. Desde ahí me enamoré de toda la franquicia, no sacan algo que no vea. Bueno, menos las caricaturas no me gustan, pero en películas sí las veo todas. Y aparte que fue un gran ejercicio de marketing para George Lucas. O sea, él cambió parte de su salario por los derechos de comercializar los monitos, güey. Entonces, imagínate el negocio que tuvo. Pero qué padre. O sea, una buena idea le hizo tener mucho éxito a este cuate, güey. Y todo nace con una historia. Toma 6. Mi aprendizaje de vida es tratar de aprender de todo. Creo que el destino, que nos conoce más que nosotros mismos, nos pone en pruebas muy interesantes. Incluso las cosas que de repente han salido mal terminan siendo buenas o una lección valiosa. A mí, siempre he practicado artes marciales desde los 7 años y al final, la última arte marcial que practiqué fue Jiu-Jitsu brasileño. Me llegué a ser un maestro de Jiu-Jitsu brasileño y eso lo aprendí de la manera difícil. En el 94, yo era campeón de Full Contact, que era un arte marcial donde puedes patear y golpear, y vino un cuate de Brasil a retarnos, así era antes en los dojos. Viene y te reta. Allá en Brasil tenían una cosa que se llama valetudo, que es lo más similar a las artes marciales mixtas que vemos ahorita peleando. Acá no lo teníamos en esa manera. Total, acepté el reto, peleamos, duramos 15 minutos peleando y el cuate me rompió un brazo. A partir de ahí, evidentemente me ganó la pelea. A partir de ahí, me puse a entrenar el mismo arte marcial que él. O sea, me di cuenta que era mejor que el mío. O sea, funcionaba más. Y yo fui la prueba viviente de eso. Y empecé a entrenarlo y lo dejé de entrenar hace algunos años porque ya de repente me di cuenta que tenía 10 años más que el más viejo de todos y ya me lastimaba. Entonces, lo hago ahorita en muy contadas ocasiones. Llegué a tener una academia en McAllen, Texas, con un socio y la cerramos, etc. Era como que un hobby padre, ¿no? El entrenar jiu-jitsu brasileño. Pero un detalle que fue una enseñanza muy interesante era que el mismo cuate, cuando comenzaron las peleas del UFC, del Ultimate Fighting Championship, él se anotó y yo le di seguimiento a su pelea. Y el cuate que me había ganado a mí duró, mal que bien en el primer round, como 37 segundos en lo que lo noqueaban. Entonces me di cuenta que para andar en esos niveles era gente que tenía que renunciar a su vida y dedicarse 100% a eso, güey. La enseñanza va a ser, evidentemente a mí no me gustaron los golpes, ni pensaba dedicarme a eso toda mi vida, güey. Lo hacía más como hobby, pero si te llega a gustar algo y te quieres dedicar en serio, dedícale el tiempo que sea necesario. No tiene que ser toda tu vida, güey, pero sí las horas que tú consideres que vas a necesitar para volverte bueno en eso que te gusta, güey. Si es la escritura,
bueno, ¿sabes qué? Voy a leer 2, 3 horas diarias y luego voy a escribir 2, 3 horas diarias y lo vas a hacer en los tiempos que tengas libres. A lo mejor vas a tener que sacrificar la salidita, la peliculita, la serie, que digo, a mí me gustan mucho las series, pero también a veces abusamos. Ya parece a veces que son las series las que nos ven a nosotros, y no nosotros a las series, ¿no? Porque hasta te preguntan si las sigues viendo, o sea, entonces ya es hacer ese pequeño sacrificio, crear el hábito y dedicarte a lo que te gusta. Pero eso es lo que sea. ¿Te gusta la cocina? Aprende de cocina, practica cocina y en general cualquier cosa que quieras hacer. Ahorita el grave problema que tenemos es que muchas de las mentes más grandes están trabajando en lograr que estemos pegados a las pantallas de los teléfonos. Ese es el gran negocio del siglo XXI. Están buscando cómo pases más tiempo en una aplicación, en una red social. Y yo siempre he pensado que la inteligencia artificial tiene un grave peligro, pero no como las películas que vimos de Terminator, etcétera. O sea, no se van a volver contra nosotros. No veo jamás que genere una máquina, o por lo menos no en el corto plazo, una conciencia como los humanos. Pero sí, cada vez hay algoritmos más precisos para conocernos más a nosotros. Y una de las grandes propuestas filosóficas de los griegos era conócete a ti mismo. ¿Qué va a pasar si de repente hay un algoritmo que nos conoce más que nosotros? Porque ya te miden tu temperatura corporal, ya ven tu pulso, ya saben cuáles son tus gustos viendo la pantalla. Vamos a ser fáciles de manipular de esa manera. Si alguien te quiere mantener pegado, vamos a poner un ejemplo quizá medio bobo, donde acabas de terminar con tu novia. Bueno, pues el Facebook te va a mandar una foto de tu novia divirtiéndose en un bar, ve que ahí te quedaste, que buscaste más, pues te va a seguir mandando fotos de tu novia. O sea, ellos no están enfocados en tu bienestar. Ellos quieren que tú estés pegado en las pantallas. Si de repente hay una teoría conspirativa que dice que el coronavirus fue hecho en un laboratorio para controlar la población y las vacunas van a ser un chip y te la crees y empiezas a buscar noticias de eso, te van a mandar más noticias y eso tampoco va a abonar en nada a tu tranquilidad mental. Entonces, el consejo que yo daría es, tenemos que cortarle el tiempo al poder que están teniendo esos grandes corporativos de conocernos. Entonces creo que hay ya las nuevas generaciones, por ejemplo, cuando están en su red social, hay dos tipos. Unos que le dan like a todo para que no sepa el algoritmo que te gusta, y otros que no le dan like a nada. Pero tenemos que entender que la verdad y la versión que nos presentan en las pantallas es muy subjetiva. Entonces, a partir de ahí, hay que seguir leyendo, seguir investigando, no creer, como decía en el show de Los Sopranos, debes de creer nada de lo que oyes y solo la mitad de lo que ves. Entonces es algo más o menos que lo que tenemos que hacer ahorita para poder discernir entre tanta basura que tenemos, entre las famosas fake news. Tenemos que tomar nuestra propia opinión para tomar control de nuestra vida. Ese sería mi mensaje final. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.